Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, estoy convencido que el pueblo venezolano votará abrumadoramente el próximo domingo 20 de mayo. ¿Por qué esta afirmación tan tajante? La respuesta es muy sencilla. Porque el pueblo venezolano es profundamente democrático, porque cree en la institución del sufragio, porque entre las opciones paz o violencia prefiere con clara racionalidad la paz. Pero además agregaría a lo anterior lo siguiente, porque entre los logros del proceso bolivariano que arranca en 1999 destacan la revaluación del concepto y ejercicio de la democracia y la exaltación del voto de los ciudadanos. Nunca en este país los ciudadanos adoptaron esos valores, desecharon los atajos y desnaturalización de la acción pública y de la verdadera forma de gobierno. La experiencia de 20 años de ejercicio democrático y de la práctica del sufragio ha generado una conducta colectiva que rechaza aventuras como las que operaban en el país en el pasado. Esta posición nacional no la asimilan las derechas. Los factores regresionistas que, por el contrario, insisten en fórmulas anacrónicas de gobierno y de la relación pueblo-instituciones. Por eso su fracaso permanente, sus reiteradas derrotas. Una vez más, esa contradicción reaparece con motivo del actual proceso electoral y en las expectativas en torno a si se dará o no el acto comercial del 20 de mayo. Los factores que auspician dentro de Venezuela y en el exterior la regresión están jugando con cartas marcadas por el aventurerismo, han asumido la abstención, apuestan a que un imprevisto frustrará la elección presidencial de mayo o un alzamiento militar o una insurrección en las calles como consecuencia del desabastecimiento y el alto costo de la vida, o la intervención extranjera a través de una coalición de fuerzas. Pero la verdad es que nada de eso es posible. Se trata tan solo de ficciones, de propósitos irrealizables, sin apoyo militar ni de pueblo, sin piso político firme. Porque lo único cierto, previsible, realizable, contra viento y marea, es que el próximo 20 de mayo habrá elecciones en este país. Y además, que el pueblo venezolano votará de manera abrumadora. Y que todo cuanto plantean los enemigos de la democracia y del Estado de Derecho se desplomará estrepitosamente. El pueblo votará como siempre lo ha hecho. Y quienes pretenden impedirlo fracasarán una vez más. Pausa y al regreso converso con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Estás viendo José Vicente Hoy. Amigas y amigos, suelo ser muy discreto y muy ponderado a la hora de presentar a mis invitados a este programa. Me concreto solamente a mencionar su nombre y su actividad. Pero en este caso voy a hacer una excepción, porque voy a entrevistar a un hombre que representa mucho en este momento en Venezuela. El rescate de la noción de justicia, la reivindicación del discurso con tonos jurídicos. Y es lo más importante, la continuidad y la perseverancia en la defensa de valores fundamentales. Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Se trata de Tarek William Saab. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, José Vicente. Y quiero agregar lo siguiente, perdona.
Hemos compartido muchas luchas desde hace muchos años. Siempre nos hemos encontrado en situaciones muy complejas, muy difíciles. Y creo que las hemos logrado sortear. Y creo que fue, para mí en lo personal, una gran satisfacción que un hombre con el cual compartí tantas luchas accediera a un cargo de la importancia que tiene el Ministerio Público. Importancia que le hemos dado siempre nosotros y que hemos lamentado que con anteriores casos no se hubiera cumplido la misión que acuerda la Constitución de esa figura del Ministerio Público. Bueno, mira, José Vicente, agregar siempre que para quienes comenzamos a ser activistas de derechos humanos en los años 70 en Venezuela, tú representaste y sigues representando el simbolismo no de una figura individual, porque a veces eso suena como alguien que va solo a inmolarse, ¿no? Tú tenías mucha gente a tu lado, pero era el símbolo de que la defensa de los derechos humanos en Venezuela iba más allá de la inmunidad parlamentaria. Y yo creo que hemos querido ser un poco también algo de ese maestro que es José Vicente Rangel, y para mí es un honor estar en tu programa siempre. Muchas gracias. Mira, comencemos pues. Dejemos de lado los testimonios de amistad. Los testimoniales en este caso, ¿no? Yo te preguntaría lo siguiente. ¿Pensaste alguna vez ser fiscal general de la República? No. Pero te voy a hacer una anécdota. Tú sabes que recién graduado, el padre Olazo era director de Derechos Humanos del Ministerio Público. Aquella época se llamaba Fiscalía General de la República. Un extraordinario sacerdote. Correcto. Era vicefiscal general Cheito Herrera, hijo de un gran amigo tuyo, buen amigo mío, que a su vez es primo hermano de Luis Alberto Crespo, el gran poeta venezolano. Y yo le dije a Luis Alberto que, oye, yo quisiera hacer carrera, no como activista de derechos humanos en los comités, que tan difícil era, ¿no?, acceder a lograr que una víctima hiciera justicia en este país, sino en el Ministerio Público. Me hizo una carta, me hicieron la entrevista y cae preso Douglas Bravo, el excomandante guerrillero Douglas Bravo. Mi lealtad y mi amistad hacia Douglas llevó a que fuera yo su abogado. Estoy hablando después del 4 de febrero de 1992. Entonces, el cargo que ya estaba nombrado quedó en el olvido. Y volví al Ministerio Público 25 años después. ¿Estás satisfecho de estar en este momento en este cargo? Que para algunos es una especie de silla eléctrica, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, porque es la responsabilidad del deber cumplido. Es cumplir un deber. Yo siento que estoy allí porque me designó la Asamblea Nacional Constituyente en los términos que manda. Por cierto, no es la primera vez que la Asamblea Nacional Constituyente nombra a un fiscal general. Nombró a, si mal no me equivoco, Javier Elichiguerra. Correcto. En 1999. Nombró Contralor a Clovaldo y nombró también a quien fuera en ese momento el primer defensor del pueblo. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto del año pasado me designa y hicimos un juramento, hacer justicia, reivindicar a los vulnerables de siempre, pero también ir hacia los grandes casos, José Vicente, que son los grandes delitos de corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales. Y allí pues yo debo ser generoso en los agradecimientos, porque no es solo la opinión pública, gente como tú que es influyente. Yo creo que ha habido un apoyo incondicional del ciudadano jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de los jefes de los poderes públicos y de la comunidad toda, pues, que entiende e interpreta que el Ministerio Público es el pilar de la justicia en este país. Si falla el Ministerio Público, se quiebra todo el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque un fiscal corrupto, un fiscal
incapaz, un fiscal indolente, de alguna manera afecta al tribunal, afecta al defensor público y afecta a la víctima que va a hacer justicia. Yo creo que hemos recuperado por lo menos una gran credibilidad de Estado. O sea, yo lo veo como un asunto de Estado, más que de un sector político, del Ministerio Público hacia el país. Tiene muchas atribuciones el Ministerio Público, pero para mí dos fundamentales: defensa de los derechos humanos y lucha contra la impunidad. Eso último que dijiste es clave porque la cultura de la impunidad quiebra el sistema de justicia. Cuando tú vas, por ejemplo, al Ministerio Público a colocar una denuncia, normalmente la persona se encuentra con muchas alcabalas y empieza lo que se llama el ruleteo, la matraca, y eso se convierte en una cultura que opera finalmente en contra del ciudadano común. Obviamente viola los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho a la justicia es un derecho humano, el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo. Por lo tanto, al tú vulnerar esos derechos, José Vicente, tú estás afectando inclusive la integridad física de alguien, porque hay gente que vaya a denunciar, como tú lo has hecho siempre y yo lo hago, excesos policiales, violaciones a la libertad personal, violaciones a la integridad física, violaciones al derecho a la vida. Pero yo voy más allá. El tema de la impunidad tiene que ver también cuando los grandes corruptos, los grandes capos de la droga, en el pasado, porque hubo compra de conciencia, no eran judicializados. Es decir, a mí me sorprende mucho que los casos de sobreseimiento que hubo en los últimos 10 años en materia de droga. O sea, no puede ser que tú sobreseas más que condenes a quien trafique droga en este país. No puede ser que tú sobreseas más los casos de corrupción a los que tú tengas que condenar. Hemos invertido eso siempre buscando el equilibrio. Yo creo que eso es un gran logro y la gente lo ha sentido en la calle. Volvamos al punto de los derechos humanos. Creo que vale la pena hacer una distinción en este momento, sobre todo teniéndote como interlocutor a ti. En la Cuarta República hubo definitivamente terrorismo de Estado. Es decir, la tortura, la violación de los derechos humanos, la desaparición de personas, que son demostraciones concretas de terrorismo de Estado, se practicó en forma implacable. En la Quinta República ha habido violación de derechos humanos. Lamentablemente, violaciones a nivel de policías, poca violación a nivel de los organismos de inteligencia y seguridad, que generalmente son los más comprometidos con esa práctica. Pero la ha habido. ¿Cómo resuelves tú el problema, el dilema de aplicar la justicia para hechos que no son exactamente violación de derechos humanos, sino que son expresiones marginales de una política arbitraria? Yo creo que la Constitución blinda ese tema. Me tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente en el año 99. Hay un título 3 que te habla de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, indígenas. Desde el preámbulo hasta las disposiciones finales, toda la Constitución nuestra y a partir de ahí todas las leyes son progresivas en materia de derechos humanos. Por lo tanto, por allí es imposible que aquí se instaure el terrorismo de Estado como práctica de gobierno. Por lo tanto, es aplicar justicia. Se reinstale. Es imposible para mí, es imposible porque con una constitución a ese nivel, o sea, sinceramente, la palabra imposible se puede ver sin matices, ¿no? Pero esa regresión de los teatros de operaciones antiguerrilleros, de los campos de concentración, de los asesinatos en masa, de premiar a asesinos seriales, que hoy, por cierto, están prófugos de la justicia a buen resguardo. El único no es Henry López Cisco, por cierto. Pero
que eran premiados, condecorados por las primeras damas y los jefes de Estado de la época. Eso es imposible porque, fíjate, el venezolano tiene conciencia de sus derechos y los reclama y sabe dónde ir. En este sentido, yo creo que es aplicar justicia. Y te voy a poner un solo ejemplo para no ir muy lejos. Lo que ocurrió lamentablemente en Barlovento, donde hubo una acción individual de miembros del componente del ejército. Allí están detenidos todos los que participaron, acusados. Fue una masacre. Acusados por el Ministerio Público. Quiero que sepas que por este nuevo Ministerio Público. Porque el anterior Ministerio Público dilató mucho la acusación, porque finalmente quien hace la acusación tiene que ser los fiscales. Y efectivamente, pues, te pongo ese ejemplo. Allí no hubo impunidad. Allí no hubo complicidad. Me consta porque yo hice la denuncia en esa oportunidad. Y fue algo muy terrible, porque fueron fosas comunes, intentaron, hicieron, mira, ahí hubo pluralidad de delitos, aparte del homicidio, la desaparición forzada. Y fíjate, todos están privados de libertad, incluyendo el comandante de ese batallón que lamentablemente participó en ese hecho. Para mí, la impunidad es un enemigo emboscado. Está presente más allá de lo que uno puede imaginarse. Y creo que uno de los aportes más importantes que tú has hecho como fiscal general es la reivindicación de las atribuciones del Ministerio Público, que si se llevan adelante y se aplican a fondo, barren con la impunidad. Aquí la impunidad prosperó, se desarrolló, tomó cuerpo y prácticamente penetró todas las instituciones porque hubo una gran fragilidad de los dirigentes del Estado y del gobierno. Y mucho temor. Claro, Mucho miedo. Porque la impunidad tiene esa atribución. Que yo creo que desconcierta. el tema del miedo, mira, el tema del miedo, yo lo he estudiado mucho, ¿no? No es algo psicológico solamente. El tema del miedo es un tema que afecta el colectivo. Cuando tú ves que los grandes aparatos de propaganda mundial quieren previamente sojuzgar o invadir un país, lo que propagan es el miedo, el terror colectivo, el pánico, a lo que sea. Porque la persona cuando sufre de miedo, aparte de ser infeliz, logra el caos mental. Entonces yo creo que contra Venezuela, ya que tú has hablado del tema, hay un gran laboratorio internacional y transnacional para generar un miedo que termine convirtiéndose en pánico y que inhiba al Estado. Y yo creo que el Estado en este momento está ganando la batalla contra el miedo que nos invadan, contra el miedo que nos ocupen, contra el miedo que mañana no haya ni siquiera luz en ningún lugar de Venezuela porque se va a apagar toda Venezuela, porque vengan saqueos colectivos. Es decir, eso no es gratuito. Entonces yo creo que tenemos que estar muy preparados en esta etapa, José Vicente, para lograr el equilibrio institucional, para lograr la paz ciudadana, más allá de que sabemos que hay graves problemas económicos. Y fíjate que hemos golpeado duro a través del Ministerio Público estas páginas criminales delictivas que en septiembre te tenía el dólar paralelo a 15.000 bolívares, un dólar. En diciembre ya te lo tenía a 100.000 bolívares. En enero a 200.000. No puede ser entonces que ahorita, haciendo tú y yo este programa hasta hace poco, te lo estaban montando encima de 500.000 bolívares. ¿Eso qué genera? Miedo, pánico, terrorismo. Y yo creo que el Estado está actuando como debe ser. Recientemente se hizo pública una operación en marcha. Mientras estamos conversando, está en marcha esa operación que va a tener, yo creo que va a superar más de 200 detenidos. Y yo creo que es el precedente que hay que decir, porque eso rompe la impunidad. Aquí la gente se acostumbró a que solamente fuera preso el que se robó la batería del carro, el carterista, que ok, cometió el delito, está bien, la falta, pero este tipo de delincuentes eran intocables. Entonces yo creo que la conciencia nacional tiene que entender
que cuando se lucha contra la corrupción, cuando se lucha contra la delincuencia organizada, eso no es que es a favor o en contra de. Eso tiene un mensaje claro. Eso busca la tranquilidad nacional y el trabajo, finalmente el trabajo, que haya prosperidad, que haya progreso. Por eso es tan importante el papel del Ministerio Público y por eso fue tan importante que la Asamblea Nacional Constituyente en su momento hiciese lo que le tocó hacer, pues. El antiguo Ministerio Público se convirtió en una máquina, José Vicente, y cada día tengo más pruebas, de extorsionar, de agarrar una lista de empresarios, emboscarlos, culpables o no, chantajearlos con coimas que van desde vuelos charter, eso lo vamos a sacar públicamente dentro de poco, pagar vuelos charter de $700,000 a la familia de la innombrable, que no vale ni ya mencionarla, para viajes de placer, con un bufete privado a su disposición. Por cierto, ese ciudadano abogado nos ha aportado muchísima información. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que el pueblo tiene que ponderar. Porque tú has dicho algo muy importante, lo has repetido 3 veces en tu programa. La impunidad es sinónimo de muerte a la justicia. Cuando hay impunidad, no hay justicia, simple y llanamente. O sea, ahí no hay término medio. Entonces, luchar contra la impunidad es luchar a favor de la justicia. Correcto. Y hay otra palabra maldita, corrupción. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Está asociada a la impunidad. Mira, cuando uno dice que hay más de 100 personas privadas de libertad por delitos de corrupción, José Vicente, es como que un récord, ¿no? Es como que un récord. Claro. Porque estamos hablando de personas de un alto nivel, no solo en PDVSA. Estamos hablando de empresarios que malversaron, que corrompieron funcionarios. Y yo le comentaba al ciudadano presidente en estos días que va a llegar un momento, yo creo que va a llegar pues, en que el sistema penitenciario tiene que adaptarse a esta realidad, de esta batalla, de esta gesta contra la corrupción, en el sentido de buscar la forma de que esto se convierta en un país modelo de lucha contra la corrupción, incluso en su nivel penitenciario. Porque el corrupto, el gran corruptor, no solamente corrompe al juez, al policía, al ciudadano común, sino quiebra la economía de un país. Esa es mi opinión. Parte del déficit fiscal de Venezuela se debe a esos grandes corruptos que muchos de ellos hoy están privados de libertad, otros tienen alerta roja, otros tienen orden de captura. Por lo tanto, yo creo que es una tarea que estamos cumpliendo con muchísimo estudio, con mucha experticia. Tú sabes que a mí me gusta mucho la parte técnica, jurídica, no por un término académico, sino porque las cosas hay que hacerlas bien. Y al que merece, por ejemplo, una medida cautelar, hay que dársela. Quien merezca una libertad condicional, hay que dársela. Quien merezca un juicio en libertad, hay que dárselo. Quien merezca una condena sin ninguno de estos privilegios, pues también habrá que dárselo. Hay que recordar siempre a Ulpiano en esta materia, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, Tarek. Y quiero que al regresar abordamos un tema sumamente impactante. Se trata de la actitud que tienen venezolanos, incluso muchos de ellos parlamentarios, gente de configuración pública, que se pasean por el mundo despotricando el país, falseando la realidad del país e incluso pidiendo la intervención militar del país por una fuerza extranjera o golpe de Estado incitando a los militares a derrocar al gobierno constitucional. Vamos a tratar ese punto al regresar. ¿Cómo no? Okay. Estás viendo José Vicente Hoy.
Tarek, el caso de los venezolanos que se pasean por el mundo invitando a invadir a Venezuela, una fuerza militar multinacional, o a dar aquí en Venezuela un golpe de Estado, incitando a la Fuerza Armada. ¿Cómo calificar esa conducta? ¿Es traición a la patria? Fíjate, yo creo que ahí hay un tema múltiple, ¿no? Si tú te vas al aspecto psiquiátrico, ahí hay un trastorno de conducta realmente grave. Porque yo he conocido posiciones incluso en el mundo árabe. Tú sabes que el mundo árabe ha sido víctima de invasiones terribles. Mira la ceniza que hoy es Libia. La visité 2 veces, previa a la ocupación y al magnicidio de su jefe de Estado. Irak, también. La visité antes de que fuese lo que es ahora. El Líbano, que es la tierra de mis padres, de mi mamá y de mi papá, ha sido invadida múltiples veces. Ni siquiera en esos países donde efectivamente ocurren muchísimas, vamos a decir así, disputas hasta tribales. Tú has visto que clamen opositores al gobierno de turno a que su propio pueblo sea masacrado por una potencia extranjera. O sea, yo creo que el caso venezolano pareciera excepcional, si me permite. Porque uno ve la oposición en Colombia en medio de una guerra, uno ve la oposición en Centroamérica en épocas de guerra. Pero hacer turismo 5 estrellas con aviones fletados especialmente para que una fuerza multinacional ocupe Venezuela y masacre, porque al final es eso, ¿no? Una masacre. Porque las bombas cuando caen, José Vicente, eso yo siempre pongo ese ejemplo, no apunta a que es pro o antigobierno. Por igual mueren inocentes de cualquier signo político o ideológico. Por lo tanto, ahí debe haber un trastorno de conducta enorme, pero también yo creo que hay una gran infelicidad humana. O sea, es un tema también de felicidad. Y la felicidad no es que tú estés haciendo chistes todos los días, ¿no? Es un tema de ser un infeliz humanamente, porque pedir que una potencia extranjera masacre a tu pueblo, porque es lo que están pidiendo, que quiebren económicamente a tu país, que no le den préstamos, que no permite que entre en medicina, que no permite que se compren alimentos. Yo creo que finalmente, y es la impresión final, ese sector está aislado. Yo lo veo aislado. Ahora, yo creo que esas voces no han tenido éxito ni dentro ni fuera de Venezuela. Claro, tienen un público de galería que siempre va a aplaudir, pero siento que están aislados. Ahora te pregunto, ¿no amerita esto una respuesta del Estado? La ha tenido. Por ejemplo, una respuesta legal. Por ejemplo, los llamados estos abogados itinerantes ambulantes, porque eso montan un tarantín, un mantelito ahí y dicen que son magistrados. Todos tienen órdenes de aprehensión, todos, sin excepción. Al igual que la que usurpa funciones de manera hostil. Porque fíjate, yo quiero mostrar esto, ¿no? Si me permite la cámara. Estas son cartas rogatorias que envían países ¿a quién? Al fiscal general de la República, Tarek William Saab. No a otra persona que usurpa funciones. Esto viene de Ecuador. Esto viene también de otro. Aquí está, Tarek William Saab. Viene también de otro país, ¿verdad? De Europa. ¿Qué significa esto? Que hay que judicializarlo porque efectivamente tú no puedes impunemente, volvemos al tema de la impunidad, creer que tú puedes hacer eso y estar como cualquiera que en el pasado inclusive, hacía en la época tuya cuando actuaste como parlamentario, José Vicente, y yo no voy a recordar de que eso haya que hacerlo o no. Casos como estos
yo recuerdo discursos de Rómulo Betancourt, realmente necrofílicos, donde él decía, nosotros no decimos eso, nosotros decimos que hay que judicializar, hay que presentarlos ante los tribunales competentes quien cometa faltas o fallas a este nivel. Pero él decía que había que caerles a plomo a los estudiantes, a los campesinos, él los enumeraba, a los militares. Yo creo que es un momento de gran reflexión, pero te repito, siento que moralmente, civilmente y políticamente ese sector está derrotado porque su nivel de desvergüenza es tan grande que la gente se da cuenta. O sea, yo quisiera que tú en este momento buscaras un antes y un después, incluso cuando tú fuiste el más férreo opositor a la Cuarta República. ¿Qué hombre de la tendencia política que tú representabas, José Vicente, incluso los que se alzaron en armas y murieron en combate, clamaron para que Venezuela fuera quebrada económica, civil y ocupada militarmente? Y tú vas a ver que no hay antecedentes. Por eso te digo que... Ni en los gobiernos anteriores tampoco. Por eso hay Ni victorias... en los gobiernos de Pérez Jiménez. Es que no. Ni en los gobiernos de Gómez. Ni en las tiranías Así. más cruentas que hubo aquí. Por eso hay victorias morales. Yo creo que el pueblo decente, la mayoría decente de este país, ha derrotado a ese sector que busca eso que tú acabas de describir tan explícitamente. Es fundamental, Tare, el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Que el Estado funcione realmente, ¿no? Y que, por supuesto, las instituciones, que son el soporte del Estado, funcionen también. Inquieta mucho, por ejemplo, que nosotros sigamos padeciendo en una situación nueva desde el punto de vista político, institucional, como la que vive Venezuela, sigamos soportando la crueldad y la iniquidad que se da en las cárceles de Venezuela, particularmente en los retenes policiales, que condujo a la masacre esta de Valencia. Terrible. ¿No? Es una deuda. Indigna de una república democrática y civilizada, ¿no? ¿Qué respuesta urgente, emergente se está tomando, se está adoptando? Mira, tú sabes que cuando me tocó ser defensor del pueblo, ese tema yo lo traté inclusive con mesas de trabajo donde asistía mi paisano Michael Moreno, es del Tigre igual que yo. Fíjate, iba Michael, iba el ministro de Relaciones Interiores del momento, iba Iris Varela como ministra de Asuntos Penitenciarios, pero la Fiscalía, el Ministerio Público no enviaba representantes. Por cierto que Iris Varela ha hecho una gran labor. Por supuesto. En las cárceles, ¿no? Por supuesto, pero fíjate tú el tema que hay ahí. Sí. Que fue lo que nosotros observamos. Los lugares de reclusión formales te permiten rehabilitar a un privado de libertad. Y ahí Iris ha hecho una gran labor, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero las estaciones de policía no, José Vicente. En las estaciones de policía, en este momento, en este país, deben haber más de 25.000 privados de libertad. Y esa es una máquina de corrupción. Porque entonces prefieren que estén en esas estaciones de policía donde debieran estar por días nada más. Por días. Porque es un lugar de tránsito. Mientras ese cuerpo policial, a ese ciudadano privado de libertad, lo presenta ante un fiscal del Ministerio Público y a su vez este fiscal lo presenta ante un tribunal. ¿Qué nos hemos enterado? Hay gente que tiene años presos allí. Por lo tanto, yo creo que esas mesas de trabajo las vamos a retomar ahora, pero no con el hecho espasmódico de lo que se llama el plan Cayapa, no. Hay que ir mucho más allá de eso. ¿Por qué? Nosotros tenemos una cifra de más de 3.000 condenados que están en estaciones de policía. Eso no puede ser. O sea, condenados ya tienen sentencia definitivamente firme. Por lo tanto, es una deuda del Estado venezolano que debe saldarse de manera inmediata. Con el concurso, repito, de todo el aparato, tanto ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano. ¿Te comprometes a incentivar esa respuesta? Claro que sí, José Vicente. A estimularla. Porque, mira,
lo que ocurrió, por ejemplo, en la Comandancia General de la Policía de Carabobo no solo fue una alerta, fue una tragedia. Porque los mismos presos, frente a una requisa, en una acción de desesperación, se inmolaron. En el sentido que queman los colchones y mueren asfixiados. Pero yo te aseguro que el tema no es los colchones, el tema es el hacinamiento. El tema es que allí no debían haber estado ellos privados de libertad. Mira, yo insisto en esta pregunta con mi invitado en esta etapa, ¿no? Hay una siembra de pesimismo en el país. Es decir, hay toda una campaña mediática muy fuerte para desmoralizar a los venezolanos, para quebrarlos, para que se vayan del país, para que consideren que Venezuela es un caso perdido, que se cierran todas las posibilidades, lo cual es totalmente incierto. ¿Qué respuesta tiene que tener esto? Yo creo que a la siembra del pesimismo hay que responderle con una siembra del optimismo, diciendo las virtudes de este país, las bondades de este país y cómo la mayor parte de la gente no se quiere ir. Que los que se van, lamentablemente, y ojalá vuelvan cuanto antes. Y mira, muchos ya están volviendo. Yo te hablaría como un creyente del budismo. La gente piensa que el karma es malo. El karma simplemente es causa y efecto. Tú vas a cosechar finalmente lo que tú siembras. Si tú siembras el bien, vas a cosechar el bien. Si tú siembras las cosas positivas y haces las cosas positivas, vas a cosechar, obviamente, cosas positivas. Quienes están sembrando eso que tú dices, están sembrando cosas muy malas. Por lo tanto, están trabajando el karma negativo. ¿Para qué? Para que Venezuela sea presentado en el mundo como el país más terrible, por lo tanto merece ser finalmente ocupado, invadido, sojuzgado. Y hay venezolanos incluso, como te dije, llenos de pánico, que desearían que los marines estuvieran caminando por la avenida Urdaneta. Y se olvidan que cuando caminaron en Irak, en Siria y en Libia, lo que trajeron fue convertir esos países bíblicos y milenarios casi en cementerios. Por lo tanto, yo siento que frente a eso hay que trabajar con el optimismo, con ser positivos desde una perspectiva de trabajo colectivo. Y yo sí creo que lo vamos a lograr, porque finalmente este país, José Vicente, va a sobrevivir a cualquier adversidad. Y tú lo sabes. Este país fue cuna de libertadores. Este país derrotó tiranías cruentas, nada más y nada menos, para hablarte de dos, la de Gómez y la de Pérez Jiménez, que parecían infinitas, ¿no? Este es un país de gente muy alegre. Este es un país que, a pesar de todo lo que tú narraste, lo que yo pudiera decir, el humor, la alegría, nunca se lo van a quitar. Por lo tanto, yo siento que este es un tiempo de esperanza. Mayo va a ser un tiempo de esperanza. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos hacia una renovación total de lo que es el venezolano en función del futuro, aunque uno tiene que siempre hablar en tiempo presente, ¿no? Pero tú puedes transmutar el pasado y el futuro en tiempo presente. Y yo siento que vamos a lograr vencer todas estas infamias porque Venezuela se merece siempre un mañana mejor. Te agradezco mucho tus palabras. Sé que interpretas un vasto sentimiento nacional. Además, muchos venezolanos se sienten interpretados por ti. Muchas gracias. Por tu actuación, un compromiso. por tu coraje, por tu valor, por lo que expones. Muchas gracias. Con todo valor. Y eso es muy importante. Porque eso tiene un efecto de demostración extraordinario sobre el resto del país. Y yo creo que también es una inmunidad quienes quieren atentar contra nosotros. Hay gente que desearía que Tareguí Lanzada físicamente no estuviera vivo. Y yo lo sé. Pero yo pienso que al final
las vibraciones, las energías positivas son las que valen. Y uno siempre tiene que pensar en positivo y buscar los consensos. El hecho de que José Vicente Rangel, un hombre de una trayectoria como la que tú has expuesto públicamente, tú estás más allá del bien y del mal en ese sentido, me brinde un apoyo y una solidaridad a mi trabajo, para mí tiene un efecto multiplicador. Lo reconozco totalmente también. Y eso al final es lo que uno busca, porque la inmunidad no son los escoltas. La inmunidad no es que tú tengas, andes con un ejército de gente que te esté cuidando, no. Yo soy una persona común y corriente y hago mi vida normal. Lo que yo le deseo a mi país es lo que tú deseas para tu país, lo que desea el ama de casa, lo que desea el empresario próspero, lo que desea el trabajador honesto. Que Venezuela salga adelante y siempre estemos orgullosos de ser venezolanos. Así es. Muchas gracias, José Vicente. Mucha suerte, ¿sabes? Gran honor estar aquí. Una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Si como todo indica, las elecciones previstas para el próximo 20 de mayo se realizan normalmente y con afluencia de votantes, surgen algunas preguntas que tienen que ver con el resultado del evento. Por ejemplo, una es con respecto a las medidas de urgencia que tiene que implementar el ganador, en este caso Nicolás Maduro. Medidas urgentes sobre la grave situación económica, costo de vida, inflación. También hay preguntas respecto a la situación de la oposición después de los comicios. Ejemplo, ¿qué pasará con el liderazgo partidista de la oposición que no participó en las elecciones? Léase Ramos Ayub, Borges, Rosales, Velázquez y muchos otros más. ¿Quedan políticamente en el limbo o simplemente son desempleados? ¿Qué posición adoptará Henry Falcón, el único de los dirigentes de la MUD que decidió participar en las elecciones y que seguramente obtendrá un importante caudal de votos? Automáticamente se convertiría en un líder de la nueva oposición y jugaría un papel importante en la relación democrática entre el gobierno y la oposición. Circula una versión en medios políticos acerca de una operación de compraventa entre el dirigente de un partido de la oposición que pagó $400,000 para ocupar un importante cargo en un poder del Estado, lo que significó desplazar a otro dirigente de la oposición que aspiraba al mismo cargo, pero que no pudo competir en el terreno de lo crematístico. El gobierno venezolano apuntó bien, acertadamente, con las sanciones a Panamá, es decir, a donde tenía que ser, a la línea aérea Copa. El actual presidente panameño, Valera, fue el abogado representante legal de la empresa antes de ser canciller y luego presidente. En la actualidad es accionista individual pasivo. Copa fue la única aerolínea en recibir dólares de Cadivi y Sencoes cuando se facturaba en bolívares, año 2016. El presidente Varela, de Panamá, no aparece como accionista de la línea Copa, es decir, que vendió, traspasó o creó un fondo fiduciario con sus acciones, pero su relación con Copa es obvia. De ahí sus gestiones de cobro frecuentes en Venezuela. Entre los aspirantes a cardenal en la nueva etapa que se inicia a partir de la jubilación de Urosa Sabino, están Reinaldo del Prete, arzobispo de Valencia, José Luis Azuaje, obispo de Barinas y presidente de la Conferencia Episcopal, Raúl Brior, obispo de La Guaira. Falta por nombrar el arzobispo de Caracas, Maracaibo, Cumaná, Barquisimeto, Antonio López, con problemas de salud, y también falta por nombrar obispos en las diócesis de Cabismas y Maracay. Quien aparentemente tiene mayor posibilidad para ser designado cardenal por el Papa Francisco es un arzobispo que es miembro de la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, desde el 2 de abril al 18 de abril 2018. Resultados. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de votar en estas elecciones presidenciales adelantadas? ¿Definitivamente iría a votar? ¿Probablemente iría a votar? ¿Definitivamente no iría a votar? ¿O probablemente no iría a votar? 54% definitivamente votará. 16% probablemente votará. Total, 70%. 18% definitivamente no votará. 12% probablemente no votará. Si este domingo se realizan las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted entre los siguientes candidatos presidenciales? Nicolás Maduro definitivamente votarán 51%. Por Henry Falcón definitivamente votarán 28%. Por Javier Bertucci definitivamente votarán 16%. Otros definitivamente votarán 0. Ninguno no sabe, no responde. Independientemente de sus simpatías políticas, ¿quién cree usted que ganará las próximas elecciones presidenciales? Nicolás Maduro, total electores 71%. Henry Falcón, total electores 18%. Javier Bertucci, total electores 6%. Otros, total electores 0. No sabe, no responde, total electores 5%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.